Vamos entonces a, iniciar. Prendan sus cámaras, estén listos frente a la pantalla, por favor, para que estén tomando apuntes. Todo lo que se les va a dar es directamente del Señor, para que pongan en práctica en sus campos y en las iglesias que ustedes presiden o a las cuales ustedes pertenecen. El propósito de estar juntos cada semana, ¿sí? Los días lunes. Alguien me preguntó, pastor, ¿y con esto hacia dónde vamos? Bueno, esto cumple dos funciones. La primera es que para los que están estudiando en el RTS, ¿sí? Al final se les va a preguntar si estudiaron evangelismo y si estuvieron en la escuela de evangelismo y si conocieron concretamente la teología sistemática hacia la evangelización mundial. Y pues realmente aquí se estudia es teología sistemática hacia la evangelización mundial, pero enfocado más en la labor y la obra que los discípulos llevaban a cabo. Por otro lado, también estamos juntos por la razón de que este horario nos ayuda a permanecer en unidad, aún desde la distancia, nos ayuda a permanecer en la corriente. En Corea, por ejemplo, las personas van una vez al año, allí vamos todos los misioneros y en cuestión de una semana, pues se arranca todo lo que se tenga que arrancar, que se haya cogido en el camino, que no sea de Cristo. Y aparte de eso, todas las semanas estamos reunidos también, aún desde la distancia, con los grupos de pastores de Corea y estamos estudiando y estamos recibiendo palabra también. Es decir, de que todos nos estamos retroalimentando. Yo recibo, ustedes reciben, sus iglesias reciben, los campos reciben. Entonces, es una manera de grabar también y de enraizar el mensaje de Cristo y el deseo de Dios. Amén. Entonces, vamos a iniciar con una oración, pero voy a pedir una vez más que prendan las camaritas, que de pronto hay personas que están, creo que están trabajando en sus fábricas en este momento y les toca tener sus cámaras apagadas. Bueno, eso es una excusa, ¿sí? Pero si usted está en la casa y está ahí en la cama o está, qué sé yo, y se puede sentar en el comedor y tomar los apuntes, háganlo. Si usted pertenece a la iglesia que Jesús quiere, por favor, es importante que usted prenda la cámara porque ya es una orden ministerial. Así que prende la cámara. Muchas bendiciones para todos y vamos a iniciar en oración. Adelante, Pastor Ovidio. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por esta reunión. Gracias, Padre, porque todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, todo lo que nos están transmitiendo es para la evangelización mundial. Padre, ayúdanos a ser obedientes, danos un corazón obediente, un corazón que entienda, Señor, que, que debemos acatar, Señor, todo lo que tú nos estás transmitiendo para que nosotros no seamos un obstáculo o un tropiezo para la evangelización mundial. Muchas gracias te damos, Padre, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prende el micrófono, Pastor Jorge. Se te apagó el micrófono. Amén, perdón, gracias. Bueno, vamos a leer Hechos 26, del 24 al 32. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador
y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna, ni fuerte, ni de acción ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. El título de este mensaje es El movimiento del evangelismo bíblico. El movimiento del evangelismo bíblico. Vamos a hablar, no concretamente en este día, cómo se hace el movimiento del evangelismo, sino cómo es la persona que hace este movimiento del evangelismo. ¿Cómo es ese discípulo del Señor Jesucristo que da la vida por Cristo? Si vemos en el versículo 32 de Hechos capítulo 26, ahí cuando Pablo estaba predicando a Agripa, al rey Agripa, pues estaba cumpliendo la profecía de Hechos capítulo 9, versículo 15, donde el Señor Jesucristo le dijo que tenía que padecer ante reyes de la tierra. Y ahí él estaba siendo testigo que Jesús es el Cristo. Estaba siendo testigo de lo que él estaba viviendo. Estaba siendo testigo de lo que él realmente poseía. ¿Qué poseía? La solución a todos los problemas. Tenía el verdadero contenido. Ese contenido lo llevaba e inclusive a eliminar cualquier miedo y cualquier temor, cualquier ansiedad, cualquier vergüenza. No se avergonzaba del evangelio, ni se avergonzaba de dar testimonio ante los reyes de la tierra, ni ante las personas que pudieran acusarlo. Nada de esto lo movía, nada de esto lo zarandeaba. Él solamente estaba enfocado en transmitir el evangelio. El versículo 32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Cuando uno sabe en qué dirección va como discípulo y uno entiende el movimiento del evangelismo y uno entiende quién fue el que lo escogió y lo llamó, pues uno no busca ni siquiera liberarse. Uno no busca ni siquiera salvarse. Uno no busca ni siquiera el bien para uno. Busca uno es el bien para los demás. Por eso el mismo Agripa, el rey, hablando con Festo, allí le dice, este hombre realmente es algo tremendo. Por poco me persuade a ser cristiano. Y además de eso, ¿cómo es que piensa esta gente? ¿Cómo es que piensan esos discípulos de aquel llamado Jesús el Cristo, que podía haber sido puesto en libertad, podía haberme pedido, me voy para la casa, y pues lo hubiera dejado ir porque no tengo nada en contra de él, ni hay acusaciones realmente comprometedoras que podamos acusarlo para mantenerlo preso? Pero todo lo contrario, no quiso salir de prisión, sino que dijo que tenía que presentarse ante el César. Eso es algo tremendo. El corazón de ese rey quedó impactado por el testimonio de este discípulo que no buscaba lo suyo propio, sino que buscaba era cumplir con la palabra que Dios le había dado. Aferrarse a la palabra es aferrarse a Cristo. Aferrarse a la palabra es lo que hacen los discípulos. Un discípulo no anda haciendo otras cosas. Un discípulo solo se aferra a la palabra. El estándar de un discípulo es Bernabé. Un discípulo tiene que tener una condición espiritual no basado en su propio pensamiento, sino basado en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de Dios revelado a través del Señor Jesucristo. Jesús nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Por eso, en una de las clases que estuvimos estudiando, hablaron acerca de otro discípulo llamado Bernabé, un hombre quien tenía una figura de autoridad muy fuerte. En Hechos capítulo 4, versículo 36, habla de que Bernabé era un hombre que consolaba a las personas, era un hombre que alentaba a las personas, era un hombre que vivía para salvar a la gente y hacer discípulos. Él estaba allí con toda la iglesia de Jerusalén.
Hicieron el movimiento del evangelismo con Pablo. Hicieron las misiones también con Pablo. ¿Cómo era Bernabé? Bernabé era una buena persona. Una buena persona. Una persona que quería ayudar a los demás, que velaba por los demás. Una persona que realmente imitaba al Señor Jesucristo. No era una persona mala con los demás, como imponiendo sus propias cosas, imponiendo su propio pensamiento. No, para él su propio pensamiento realmente ya no era importante, ni sus propias cosas. Lo más importante era transmitir a Cristo. ¿Y por qué él hacía esto? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Así como lo dice Hechos capítulo 11, versículo 24, y Hechos, ahí dice que él era un hombre bueno y un hombre lleno del Espíritu Santo también. También era una persona que le gustaba recomendar. Pongan atención aquí, le gustaba recomendar. ¿Por qué le gustaba recomendar? Porque no tenía envidia. Allí en Hechos capítulo 9, versículo 27, después de Pablo entrar en ese momento donde quería predicar a Cristo con todas sus fuerzas, como cuando un pajarito sale de una jaula, pues se empezó a buscar muchos problemas, ¿cierto? Por no sujetarse a los apóstoles, a lo que el Señor Jesucristo había mandado. Pero él tampoco lo hacía de maldad, sino que lo hacía realmente de corazón, porque quería dar testimonio que Jesús es el Cristo. Tenía mucho que decir acerca del Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede cuando nos convertimos en el discípulo del Señor. Tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que hablar acerca del Señor. Entonces Pablo, saliendo allí, después de que le cayeron las escamas de los ojos y estuvo entre los discípulos, fue un discípulo de Ananías, pues empieza a predicar a todos los judíos y buscaban para matarlo. Sus hermanos, los discípulos que estaban allí en esa zona, en Hechos capítulo 9, lo sacaron de allí, lo descolgaron y lo lograron salvar de la muerte, y después lo llevaron, se encontró con Bernabé, y Bernabé lo recomendó con los discípulos que habían caminado con el Señor Jesucristo. Bernabé no pensó en sí mismo. Yo lo voy a recomendar para ver si yo gano puntos, para ver si yo gano algo, para ver si aquí de pronto me gano algo. No, 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 no. Tenemos que ser personas con un corazón desinteresado, totalmente, totalmente. Que si hacemos algo, lo hacemos realmente para el Señor. No lo hacemos para nosotros. ¿Qué estaba haciendo Bernabé? Un padre de consolación, un hombre de consejería, un hombre muy sabio, un hombre que realmente daba la vida. Y no solamente la vida, sino que todos sus bienes materiales los entregó para el Señor. Fue un hombre de mucha devoción. ¿Qué hizo él? Vio que estaban sacando a Pablo de allá y lo ayudó y le dijo, vámonos para allá, para donde están los discípulos. Te voy a recomendar con los discípulos. Y allá lo presentó a los discípulos que habían caminado con el Señor Jesucristo. Pablo entraba y salía como él quería, entraba y salía como él quería. Los griegos se le levantaron para matarlo también y tuvieron que sacarlo de ahí y enviarlo para Italia. Enviarlo para Italia. Allí estuvo un tiempo. Entonces, cuando somos discípulos del Señor Jesucristo, no buscamos nuestras propias cosas. No buscamos nuestras propias cosas. Yo ahorita estoy siendo llamado por muchas personas en diferentes lugares, en diferentes países, inclusive aquí en Colombia. Pero no busco mis propias cosas. Si buscara mis propias cosas, pues simplemente iría y ya, ¿no? Voy por la guía del Espíritu Santo. Soy un discípulo del Señor Jesucristo que me aferro a la palabra, me aferro a lo que Cristo dice y a los lugares donde Dios me quiere enviar. También muchas veces se levanta oposición y personas que no entienden realmente lo que Dios está mostrando. Entonces se levanta la oposición, pero ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser personas que recomendamos, no que buscamos nuestras propias cosas. Personas que abren las puertas para otros, para otros. Hace poco tuvimos una reunión con un pastor, y esto lo cuento como testimonio, una reunión con un pastor. Ellos trabajan 2 personas en Corea y ellos son los que dan clase a todos los latinos que van a Corea cada año. ¿Qué estaba haciendo yo? Yo estaba recomendando un grupo de pastores que han caminado conmigo desde ya hace varios años, que han estado conmigo fielmente, que realmente he visto en ellos
que hasta su economía la han dado, hasta han organizado una cantidad de cosas y siguen y siguen y siguen y no paran y no paran. Y uno en el tiempo se va dando cuenta que son personas que no buscan lo suyo propio. Son personas que no tienen humanismo, me siguen hablando de la misma manera, me siguen queriendo como amigo y como hermano de la misma manera, me siguen recomendando de la misma manera. Entonces, ¿qué encuentro en ellos? Encuentro personas que realmente se están dejando formar por Cristo. Se están dejando formar por Cristo. Yo entiendo que hay muchas personas aquí que son mayores de edad, más mayores que yo, tienen mucha más experiencia, ¿sí? Pero por alguna razón estamos aquí hoy reunidos y por alguna razón estamos estudiando. Es porque es parte del plan absoluto de Dios. Así que debemos estar agradecidos con Él. ¿Y qué hice con estas personas? Allí los presenté y le dije a ese pastor de allá de Corea, mira, estos son los discípulos que yo he encontrado en el campo, que verdaderamente lo han superado todo, que han permanecido, que no se han desviado para nada, que enseñan la corriente del evangelio, siguen las mismas clases, las transmiten en sus iglesias y soy testigo porque me mandan las evidencias internamente, continuamente, y los presenté allí. ¿Y qué va a pasar con ellos? Dios sabrá lo que va a pasar con ellos. No son míos, no son míos. Si Dios los lleva a crecer y si Dios los lleva a avanzar y si Dios los lleva a hacer el movimiento del evangelismo de una manera grandiosa y extraordinaria a nivel mundial, me voy a gozar y vamos a seguir hablando y vamos a seguir encontrándonos y vamos a seguir amándonos como hermanos. Porque de eso se trata, no se trata de mi iglesia, no se trata de la iglesia de alguien, no se trata de la iglesia del otro, no se trata de quién tiene más unción o menos unción. Ya entendimos en la clase que tuvimos, la clase de entrenamiento el sábado aquí, en unos lugares que nos estamos reuniendo cada mes, ya entendieron qué es la unción. Había un hombre allí que estaba diciendo, pastor, la palabra que usted dio me abrió los ojos. Yo muchas veces me metía en una montaña hasta 15 días a orar para que Dios me diera unción, para que Dios me diera unción. Pues estaba como realmente orando de una manera incorrecta porque ya lo tenía todo. Y ese hombre era feliz, vino de República Dominicana a recibir el mensaje y estaba súper feliz de haber conocido qué es la verdadera unción. ¿Quién es la verdadera unción? Aún la misma unción le ha estado enseñando a ese hombre y no se había dado cuenta, pero él pedía, era como que Dios le diera algo cuando ya lo poseía todo. Entonces, mis hermanos, no buscamos lo de nosotros, no buscamos lo de nosotros. El movimiento del evangelismo tiene que ser hecho por personas que realmente busquen es las cosas de Dios, que busquen las cosas de Dios. Buenas personas como Bernabé, y de pronto usted dice, ay, no hay ninguno bueno, solamente Dios. Bueno, estamos vestidos de la imagen de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Y si Dios es bueno, pues si Él muere a nosotros, pues nosotros tenemos que ser buenos. Si Él es santo, pues debemos ser santos porque Él es santo. Tenemos su misma naturaleza y tenemos que ser esas personas de recomendación, no personas que cerramos puertas a los demás, no personas que cerramos puertas a los demás, sino que abrimos las puertas de los demás. Personas realmente que devocionan, como en Hechos capítulo 4, versículo 34, 35, dice que Bernabé, que era un ejemplo para la iglesia y era un hombre lleno del Espíritu Santo, la herencia que tenía la dio, la herencia que tenía la dio y la puso a los pies de los apóstoles. Ni siquiera les digo a los discípulos, ustedes tienen que manejar las cosas así, ustedes todo lo que yo estoy dando, ustedes lo deben dar así, de esta manera, y yo voy a estar pendiente en qué gastan y en qué no gastan. No, la puso a los pies de los apóstoles porque era un discípulo que confiaba en el Señor Jesucristo. Era un discípulo que veía la obra del Señor Jesucristo en los discípulos del Señor. Así que entregó su herencia, totalmente la herencia que le habían dejado sus papás, la entregó a los discípulos. ¿Y a qué se dedicó? Se dedicó con los discípulos a hacer la evangelización mundial y nunca le faltó absolutamente nada. Pero si tú eres una persona que tienes problemas por la economía, y yo voy a hablar aquí algo muy importante, no deberíamos tener problemas por hacer un entrenamiento.
No deberíamos tener problema por ir a un viaje. No deberíamos tener problema por ir a otro lugar. Ni siquiera debería, ni siquiera nuestro pensamiento debería ser el dinero. Si nuestro pensamiento es el dinero, entonces no he entendido que Dios es el dueño del oro y la plata. Ahorita vamos con un grupo como de 10 personas, vamos para Nariño. Ahí está el pastor Antonio, que está aquí en la reunión y nos está esperando. El pastor Antonio nos va a esperar allá. ¿Sí? Él en ningún momento ha dicho, no, pero es que, pero es que si, ¿cómo hago? De pronto, que gasto mucho. No, no, no. Él sabe que esto es de Dios. Él sabe que esto es de Dios y él sabe que esto es lo que necesitan sus campos. Además que es un hombre de mucha fe, está construyendo una iglesia como para 6,000 personas. Una iglesia como para 6,000 personas. Es como un coliseo. Es muy grande, es muy gigante. Cuando uno se para ahí entiende uno lo que es la fe como un granito de mostaza. ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? ¿Cómo un granito de mostaza puede tener fe para hacer tantas cosas? Así es la fe que se mueve en ese lugar. Así que debemos ser discípulos interesados, desinteresados, que no tienen problemas con dinero, con dinero. ¿Y a qué me refiero? Puede que usted sea rico, puede que de pronto no sea rico, puede que no tenga mucho, pero igual usted no tiene que tener ningún problema con dinero. Y más cuando se trata para la evangelización mundial. Así debe ser su corazón. Así debe ser su corazón. Hay que superarlo todo. ¿Qué era también Bernabé? Bernabé era un hombre que enseñaba, le gustaba enseñar todo el tiempo. Todo el tiempo le gustaba estar enseñando, enseñando, enseñando. Así como en Hechos capítulo 11, versículo 26, se congregaron allí todo un año y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y qué estaba haciendo allí? Enseñándoles a un grupo de evangelistas que estaba llevando allí la palabra que Jesús es el Cristo a todas partes. También Bernabé tenía el ministerio del evangelismo, tenía el ministerio de las misiones, tenía el ministerio de la ayuda. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo 11, y vemos el versículo 27 en adelante, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Enviaban socorros, ayudaban económicamente. Y dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Eran personas que cargaban lonas, eran personas que hacían el trabajo, eran personas que no paraban, llevaban cosas, llevaban mercados. Paulo ahí estaba de ayudante de Bernabé, ni siquiera tampoco era el apóstol Paulo, era apenas el discípulo Paulo y el ayudante Paulo, y el que Bernabé fue y recogió a Italia para llevarlo a Antioquía para que lo acompañara y juntos se enseñaran la palabra. Pero todavía no había sido posicionado por el Espíritu Santo de Dios, había sido lleno del Espíritu Santo de Dios en Hechos 9. Pero en Hechos capítulo 13, allí cambia la historia de Pablo y ya Dios le da un rango mucho más alto. Allí estaban en oración porque Bernabé era un hombre de mucha oración. Constantemente era orando, orando, orando para poder ir en la misma dirección con Cristo. Tenemos que orar para ir en la misma dirección con Cristo, para no tomar direcciones que Dios no quiere, para no ir en caminos incorrectos, para no tomar decisiones que puedan traer de pronto frustración. Por eso es importante que como discípulos encontremos la respuesta de Bernabé. Ellos allí orando, dijo el Espíritu Santo, escojan a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Y ahí empezaron todas las misiones, empezó el movimiento del evangelismo entre el apóstol Pablo y Bernabé con mucha más fuerza y se empezaban a extender guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eran hombres muy colaboradores, muy colaboradores. En Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26, eran hombres que no paraban todos los días por el templo y por las casas. No cesaban
de predicar al Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5, versículo 42. Así eran los discípulos del Señor. No cesaban de predicar al Señor Jesucristo todos los días por el templo y por las casas. Por el templo y por las casas. No cesaban de predicar al Señor Jesucristo. Voy a volver a repetirlo. Todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de predicar al Señor Jesucristo. Nosotros, como pastores, como siervos de Dios, si Dios nos llamó, entonces debemos dedicarnos todos los días por el templo y por las casas y no cesar de predicar al Señor Jesucristo. Todos los días. Debemos confiar en que Dios nos va a proveer todas las cosas. Debemos confiar en que Dios ya tiene todo preparado. Un discípulo del Señor es aquel que el Señor Jesús le dice, no lleves nada para el camino. No vayas a llevar ni alforja, ni otras sandalias, ni otros vestidos, ni otras cosas. No lleves nada. Señor, entonces, ¿qué llevo? Yo voy contigo. Yo te voy a proveer todo porque es la única manera que vas a poder entender de que yo estoy contigo. Señor, y tú me llamaste para el ministerio pastoral y para el ministerio de que guíe tu iglesia, y entonces, ¿qué más debo hacer? Nada más. Dedícate a salvar a mi pueblo. Así como lo hizo Moisés, fue allí sin miedo, con determinación, y se fue para Egipto, al lugar donde no lo querían, al lugar donde lo rechazaban. Y allí, aferrado al evangelio y a la autoridad que el Señor Jesucristo le había dado, pues fue y nunca le faltó comida, nunca le faltó vestido, nunca le faltó absolutamente nada. Confió en lo que Dios lo mandó a hacer y allí encontró las grandes respuestas. ¿A qué lo mandó? A salvar a su pueblo. Lo mismo José. No llevó nada para el camino, porque sus hermanos le quitaron casi todo, quedó hasta sin túnica, quedó sin ropa, quedó prácticamente desvestido, y esa túnica le fue llevada a su papá y la rompieron, la rasgaron para que pensaran que fue un animal salvaje que se lo había comido. Entonces, ¿cómo llegó José y cómo empezó José su peregrinaje? No tenía absolutamente nada, pero con Dios lo poseía todo. Por eso los ministerios hoy deben alinearse a lo que Dios los mandó a hacer, a lo que Dios los llamó. No necesitan nada más. Si tu ministerio es un llamado de Dios para guiar al rebaño, entonces tienes que mirar la Biblia para ver a qué se dedicaron los pastores que Dios llamó en la Biblia toda su vida. Tienes que mirar también a qué se dedicaron los reyes. Entonces van a aparecer en la iglesia los hombres de gobierno que van a trabajar juntamente con su pastor. Entonces van a aparecer también allí, como Pablo se encontró al procónsul, ¿cierto? Un hombre de gobierno. Y como Pablo se encontró en Hechos capítulo 16 a la empresaria Lidia. Y fue una mujer que cogió su casa y la puso a disposición. Pablo no se preocupaba por nada, no se preocupaba ni por una bodega, no se preocupaba ni dónde y cómo voy a hacer para comprar esto y cómo voy a hacer para comprar aquello y de dónde va a salir la plata. No, Pablo no se preocupaba por nada. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía todo preparado. Tenía los hombres de gobierno que iban a caminar con él, tenía los empresarios como Aquila y Priscila que hacían carpas, así también como Lidia, que tenía una empresa de telas púrpuras que le vendía, era la gente diplomática, porque solamente la gente de la diplomacia alta eran los que utilizaban las ropas púrpuras. Así que Pablo estaba totalmente concentrado haciendo lo que Jesús le había mandado hacer, y allí estaban todas las respuestas económicas. Lo mismo Bernabé. Bernabé no tuvo problema en dejarlo todo para empezar a seguir al Señor y hacer lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. La única manera de saber que Dios lo provee todo es cuando entendemos que Él lo provee todo. Solamente nos dedicamos
al campo. Nos dedicamos a Mateo 24:14. Vayan y llevan este evangelio hasta lo último de la tierra, empezando desde Jerusalén. Mateo 28:18 al 20. Levanten los discípulos, levanten los discípulos. Esos discípulos ya están preparados ahí en el campo. Pero si no hacemos el movimiento del evangelismo, entonces no vamos a encontrar los discípulos, porque los discípulos los vamos a encontrar allí como a Lidia, que estaba entre un grupo de mujeres en Hechos 16, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Ni siquiera dice que Dios abrió el corazón de las otras mujeres, dice Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Y qué sucedió? Lidia quedó tan impactada con la salvación de Jesucristo que los obligó a quedarse en su casa, y allí se estableció la iglesia de Filipos. ¿Cómo hacemos el movimiento del evangelismo? Con la sanidad espiritual, confiando en el Señor. Porque si no confío en el Señor, entonces voy a tener tiempo para todo lo que me preocupa y para todo lo que realmente me roba el tiempo por preocupaciones, y no me voy a dedicar a lo que Dios me mandó a hacer. Pastorear no es un asunto solamente de pararse en un púlpito. Pastorear es un asunto de buscar a las ovejas que están en el campo. Y hay ovejas que están perdidas, ovejas que están separadas de Dios, ovejas que están atadas con los tres problemas fundamentales que tienen los 12 problemas del no creyente, ovejas que están arrodilladas es ante la idolatría y ante el misticismo y ante muchas cosas. Y esas ovejas solamente van a ser salvas en el momento que ese pastor, esa pastora, esos discípulos de Cristo, porque antes de ser pastores somos discípulos, salgan al campo todos los días, se concentren en lo que Dios les mandó a hacer. Y allí en lo que Dios les mandó a hacer, a través de la oración y a través del poder del Espíritu Santo, van a encontrar las respuestas más grandes de la economía, van a encontrar las respuestas más grandes del templo. Ni siquiera van a decir, yo tengo que poner esta plata para comprarme el templo. No, no, no. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es el que edifica su iglesia cuando alguien se levanta y empieza a hacer el movimiento del evangelismo. Y cuando alguien hace el movimiento del evangelismo, Dios tiene que añadir a su iglesia a todos aquellos que tienen que ser salvos. Entonces Dios mismo empieza a añadir a la iglesia que Él mismo construye, que Él mismo provee a través de los discípulos, y cómo esos discípulos empiezan a levantar a través de la economía que Dios les da, los templos. ¿Y qué hace el pastor? El pastor solamente se concentra en la palabra, en la palabra, en el evangelismo, en las visitas, en las consejerías, en los aposentos altos, en enseñar, en enseñar. En Hechos capítulo 6, aparte de Bernabé, allí habían otros discípulos, y dice en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 6 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. No era problema para ellos servir las mesas. Para ellos no era ningún problema. Para ellos no era ningún problema barrer. Para ellos no era ningún problema limpiar, coger un trapo y ni tampoco coger una bandeja y empezarle a pasar la comida a todos. No era un problema para ellos. Ellos tenían un corazón de servicio y un corazón de colaboradores, porque así mismo les había enseñado el Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba sucediendo? Que estaban perdiendo lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Levantar los discípulos. Levantar los discípulos. Concentrarse en lo que el Señor les mandó a hacer. El Señor les dijo, vayan por todas las naciones y atiendan las mesas. No, el Señor les dijo, vayan a todas las naciones, predicando el evangelio, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que había enseñado el Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba sucediendo? Estaba creciendo, estaba creciendo, estaba creciendo. ¿Y por qué estaba creciendo todo? Por causa de que ellos solamente se aferraban a lo más importante, a lo que Dios los mandó a hacer. Estaba creciendo.
Multitudes de personas estaban añadiendo. En Hechos capítulo 5 se añadieron 5,000. En Hechos capítulo 3 se añadieron 3,000. Así que eran muchas personas. Pero los discípulos no tenían ninguna preocupación de qué voy a comer o qué voy a beber o qué voy a vestir. Ya ellos habían vencido todas esas cosas, habían acabado con todas esas preocupaciones. Un día le dije a un pastor, le dije estas palabras: Dios un día te va a llamar a tiempo completo. Y ahí va a ser la prueba de fuego. Ahí vas a entender lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Y siga en pos de mí. Entonces, el mayor tiempo de nuestra vida como discípulos es para Cristo. Es para Cristo. Si haces alguna otra cosa, te ganaste una comisión por algún lado, por otro, esos son añadiduras, pero que no te roben absolutamente nada de tu tiempo de estar todos los días en el templo y en las casas llevando el evangelio y enseñando al Señor Jesucristo. ¿Y por qué el Señor Jesús enseñó por las casas? Porque muchas personas no quieren llegar directamente al templo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues ir a las casas. Y cuando uno va a las casas y se levantan los aposentos altos y se levantan los aposentos altos y de pronto en la casa, de pronto tú en el templo tienes, un ejemplo, 20 personas, pero tienes 300 casas y esas 300 casas no van a la iglesia porque todavía no quieren, pero ellos siguen allí y va a llegar un momento en que Dios empieza a añadir a todas esas personitas de los aposentos altos a las casas y se empiezan a congregar y ya no son 20 sino son 300. Y si se levanta el movimiento de los 300, que es el movimiento de Darak Bank, que es el movimiento de los 300 del Antiguo Testamento, verdaderos discípulos formados con el verdadero evangelio, discípulos que han arrancado, desechado y tirado todo lo de este mundo para servirle al Señor Jesucristo, pues se levanta el movimiento de los 3,000. Y de los 3,000 se levanta el movimiento de los 5,000. Y todos estamos hacia allá. Todos estamos en esa misma dirección. Entonces, deben tener esta respuesta. Pastores, pastoras, fuimos llamados a llevar el evangelio. Fuimos llamados a consagrarnos para Dios. Ahora mismo hay una persona que Dios en unos años le va a entregar un templo. Su pastor se lo va a dejar a él. Esta persona no tiene que encontrar las respuestas cuando su pastor le entregue el templo. Esta persona tiene que encontrar las respuestas ahora. Ahora mismo tiene que encontrar la verdadera fe. Ahora mismo tiene que encontrar la verdadera confianza. Ahora mismo tiene que encontrar todo lo que tenía Bernabé, que era lo que tenía el Señor Jesucristo. ¿Qué tenía Bernabé? Era un hombre de mucha consolación. Era un hombre que veía a las personas y decía: este hay que salvarlo. Él necesita a Cristo, él necesita a Cristo, él necesita a Cristo. Era un hombre tan buena persona que no veía a nadie más alto y a nadie más bajo. A todos los veía por igual. Era un hombre que estaba tan lleno del Espíritu Santo que lo único que emanaba era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Era un hombre que no buscaba lo suyo propio, que recomendaba. Aquí hay un pastor que se llama el pastor Alexander. El pastor Alexander, Dios me mostró su gran corazón en algún momento cuando nos fuimos a un viaje misionero y le dijo a una de sus discípulas, le dijo: ve a ese viaje misionero con ellos. Yo dije: realmente, eso es lo que quiere el Señor. Pero hoy en día hay mucho temor, porque han habido muchas divisiones, porque se roban las almas de las iglesias, porque hay muchos pescadores de iglesias, ¿sí? Van, meten la red, allá no la meten en el campo donde están los peces en el mar, sino la meten ya en las peceras donde ya están las iglesias y se llevan
esos pececitos para sus iglesias. Y pues es entendible, ¿cierto?, de que hayan esas preocupaciones. Pero el apóstol Pablo decía que era necesario que hubieran disensiones y aún divisiones dentro de la iglesia, porque es la única manera de conocer a los discípulos. Es la única manera de conocer a aquellos que verdaderamente son aprobados, aquellos que verdaderamente están enfocados en el evangelio y que están aferrados a la palabra de Cristo y que son los discípulos que van a caminar contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta una división, una división, una situación de esa manera, pues hasta es una bendición. Hasta es una bendición porque nos permite ver realmente quiénes están con nosotros y con quién realmente tenemos que hacer la evangelización mundial. Y poco a poco van quedando el remanente santo, el remanente santo. Y después de que se quedan los verdaderos discípulos contigo, en tu iglesia, vas a entender por qué Jesús entonces alimentaba a sus discípulos, a los discípulos, y alimentaban 5,000 personas, alimentaban 3,000 personas. Había muchedumbre, pero había discípulos. Hay iglesias donde hay 10 discípulos y hay 5,000 personas. Hay iglesias donde hay 20 discípulos y hay 2,000 personas. Pero los discípulos son lo más importante. Por eso es importante que nosotros nos levantemos con ese estándar. Si vemos que los discípulos que caminan con nosotros, podemos ayudarlos a impulsar, no los tranquemos por miedo. Pero es que qué tal que se me vaya. Algunos temen que, y no estoy hablando de las personas que están acá, estoy hablando a nivel general. Muchas personas temen que se les vaya de pronto un diezmo amplio o una ofrenda amplia o el que más ayuda. No, si Dios los ha puesto ahí y Dios los ha puesto para que estén ahí, no se irán, no se irán, siempre estarán agradecidos toda la vida y sabrán como discípulos que Dios los puso para estar en ese lugar. Hace poco, el año pasado, le pedí a 2 siervas de la iglesia que fueran con nosotros a Corea. Una de ellas es Yuri y la otra es Lady. Y podía ver cómo estas discípulas se aferraron tanto a la palabra y entendieron el movimiento y el corazón desinteresado, que regresaron fue con más fuerza aquí a Colombia. Y veo a Yuri más metida en el ministerio y veo a Yuri más consagrada, y allá se encontró con muchas personas de iglesias grandes, de iglesias pequeñas, de iglesias de todas partes. Por eso nuestro corazón debe ser un corazón desinteresado. No tiene que haber miedos. La Biblia dice que el hombre de Dios no tiene temor de malas noticias, y así tiene que ser nuestro corazón, un corazón que no tiene temor de malas noticias. Debemos ser muy devotos, debemos ser de una actitud muy positiva, porque nosotros vemos todo a través de la palabra. Los que ven todo a través del destino son personas que se aferran a sus capacidades, se aferran a su yo, a su propia sabiduría, a su propia inteligencia y a sus propias conclusiones. Por eso Salomón decía: no seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, el verdadero discípulo no vive de acuerdo a lo que él piensa de su destino, no se aferra a su destino. Nosotros como discípulos tenemos que estar aferrados es a la palabra de Dios, al plan de Dios. Por eso Pablo, cuando escuchó que el Señor Jesús le había dicho: vas a ir a predicar ante reyes, entonces desde ese momento él entendió que le era necesario padecer en Roma, que era necesario estar delante del César. Por eso cuando llegó donde el rey Agripa, que por casi se convierte en cristiano por causa de todo lo que Pablo tenía que decir acerca de Jesucristo, el rey Agripa quedó impactado porque Pablo podía haberse ido para la casa y dijo: no, mándenme para donde el César. ¿A qué se estaba aferrando? No se estaba aferrando a su destino, se estaba aferrando a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Tenemos que ser esas personas que realmente vamos en la misma dirección con Dios, y todo esto viene a través de la oración, a través de la obediencia y a través de la acción. Tenemos que tener oración, tenemos que tener obediencia
y tenemos que ser personas de acción. Si estamos recibiendo aquí, por ejemplo, la palabra y la estoy apuntando, entonces ya debería estar encontrando la oración. Ni siquiera debería estar preguntando, Señor, ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? ¿Qué voy a orar? Ya no debería estar orando eso, ¿no? Debería estar ya mirando los apuntes, wow, ahora tengo mucho que orar hasta que esto tome lugar en mí. Y como ya estás recibiendo la palabra del Espíritu Santo y estás recibiendo la instrucción de Dios para tu iglesia, para tu ministerio, para la iglesia que Dios te entregó para que guiaras, entonces deberías estar tomando esta palabra y decir, tengo que aferrarme todos los días en las casas y en el templo y no cesar de predicar al Señor Jesucristo. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Entonces, un discípulo que hace el movimiento bíblico del evangelismo es un discípulo que se ha concluido en Cristo. Se ha concluido en Mateo 16:16. ¿Qué significa esto? Él ya lo tiene todo solucionado. Cuando entiendo qué es Cristo, mis ojos se van a abrir y voy a poder entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. Voy a entender lo que es no tener miedo ante malas noticias o ante una situación económica o ante algo que pueda venir con fuerza. Porque Jesús es el Cristo. No tengo que preocuparme por nada, ni por dinero. Por nada. ¿A qué tengo que aferrarme? Solo a la palabra. Termino con esto. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no los llamó para que se dedicaran a hacer muchas cosas. No. Entiendo que hay labores. Algunos nacieron para ser abogados, otros nacieron para ser hombres de gobierno, otros nacieron para ser médicos, otros nacieron para las diferentes carreras o posiciones a nivel mundial, en toda la tierra. Y otros fueron llamados para ser pastores, para pastorear el rebaño. Y conforme a la confianza que tengamos en el Señor, así mismo va a ser el rebaño. Así mismo va a ser el trabajo que hacemos para Él. Los discípulos, como Pedro, que Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, es decir, pastoréalas, pastoréalas. Pedro se dedicó, fue a pastorear las ovejas. Pedro estaba muy preocupado antes por qué iba a comer, qué iba a vestir, la posición. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Como un día cuando a mí me llamó también el Señor, yo no tenía nada que comer. No tenía nada que comer. Y Dios enviaba sobrenaturalmente la comida allá donde nos reuníamos. A veces lloraba. Y yo decía, Señor, ¿y yo qué voy a comer? Usted me dijo que le sirviera. Y tengo allá mi familia que me dice que me ponga a trabajar, que si es que voy a vivir del aire o si es que las matas me van a dar plata. Y mi familia se burlaba de mí. Se burlaban de mí y me menospreciaban porque le servía al Señor y me juzgaban. Me juzgaban. Yo me la pasaba, era todos los días en el campo, por las casas y en el templo, todos los días. Y no cesaba de predicar al Señor Jesucristo. Y la gente me decía, Andrés, te vas a morir de hambre. Y yo le decía, no, yo no me voy a morir de hambre. Yo aquí voy a encontrar las respuestas de la fe. Porque el Señor dijo que no llevaran nada para el camino. El Señor dijo que no llevara ni alforja. Nada. Nada. Que Él me iba a proveer todo para que me pudiera dedicar de lleno a su obra. Y entre ese lapso de acople,
entre ese lapso de acople, de aprender a creerle al Señor, pues también sufrí mucho porque venía de un mundo donde dependía de lo económico, dependía de las cosas terrenales, así como Pedro, pero tomando la decisión y la oración cada día, cada noche orábamos, nos reuníamos a orar, nos reuníamos a orar. Eso fue restaurando mi vida espiritual. Y un día llegó alguien donde yo estaba en una situación muy dura, dura, dura. No tenía nada, ni siquiera un banano para comerme. Nada, nada, ni siquiera 100 pesos en el bolsillo. Y ya le servía al Señor. Pero el Señor hacía esto para trabajar en mi corazón. Ese día llegó alguien y me dijo, le tengo un trabajo, pastor, porque lo veo que está como pasando necesidades. Y yo dije, y me dijo, le voy a pagar muy bien. Le voy a pagar más de un sueldo mínimo, casi dos. Y yo por dentro, wow, qué tremendo. Y entonces, ahí estaba un hermano que yo había estado direccionando con el Señor también. Y yo le dije, me parece muy bueno. Y yo le dije, pero es que yo no puedo estudiar la iglesia. Y me dijo el Señor, no, usted no va a estudiar la iglesia, no se preocupe. Usted no va a estudiar la iglesia porque yo le voy a dejar sus tiempos para que usted pueda hacer sus cultos y todo eso. Y cuando el Señor se va, este hermano, por eso el Señor Jesucristo envió de a dos en dos, de a dos en dos. Por eso no es bueno estar solo, es bueno estar bajo cobertura. Muchos hoy no les gusta la cobertura, pero es bueno tener a alguien quien lo apoye a uno y el cual no pueda escuchar. Entonces ese hermano estaba ahí a mi lado y me dijo, pastor, usted dijo que usted le está aceptando ese trabajo a ese señor. Y me dijo, pero mi pastor, le hago esta pregunta con mucho respeto. Me decía, si lo llama a alguien en las horas laborales con una emergencia para ir a orar por esa persona, porque, qué sé yo, se fue para el hospital, está endemoniado y lo llaman a esa hora precisamente en horas laborales, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser mi pastor? Me decía él. Y me dijo, mi pastor, yo creo que debería seguir aferrándose a lo que el Señor Jesucristo le dijo ya. Yo creo que el Señor lo llamó tiempo completo y yo camino con usted tiempo completo también, me decía. Wow. Esas palabras me hicieron llorar porque por un momento casi me aferro al dinero y casi me aferro a lo que podía ganar allá afuera. Y por haber tomado esa decisión y por haberle creído al Señor, teniendo inclusive muchas deudas del pasado, solo confié en Él, solo confié en Él. Y me dediqué a trabajar tiempo completo. No nos hace falta nada económicamente. No soy rico económicamente, pero no nos falta la comida, no nos falta la ropa, no nos falta la bebida, no nos falta nada. Cuando voy para un viaje misionero, ni siquiera muchas veces no tengo a veces ni para los pasajes, pero no me falta nada. Siempre hay todo, siempre hay todo. Hasta Dios me da más muchas veces para pagar el pasaje a otros. Y es sorprendente porque puede ver uno que se vacía la tinaja así como a la viuda y vuelve y se llena, y vuelve y se llena. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y cuando vienen esos momentos difíciles, Señor, yo ya confío en ti, haz conmigo lo que tú quieras, yo confío en ti. Está construyendo el Señor el templo en Biotá, un templo de 400 metros cuadrados. Al pastor Antonio en una isla de 25,000 personas le está construyendo el Señor una iglesia de 6,000 personas. Y uno muchas veces se preocupa por una iglesia de 100, 200 personas. Y al pastor Antonio le está Dios construyendo una de 6,000 personas. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y aparte de eso, ya el Señor está comprando aquí la iglesia de Bogotá también. Ya todo eso ya está hablado, todo. Pero, ¿qué es lo más impresionante? Que Él mismo es el que está edificando todo. Él mismo. ¿Y cuándo empecé a recibir las mayores respuestas? Cuando me concentré verdaderamente en solo Cristo y solo Evangelio. A hacer lo que Él me mandó a hacer. Asimismo, a través de este testimonio, espero que usted encuentre estas respuestas. Si usted
es médico, pues siga siendo médico, porque ese es su campo. Pero allí tiene todos los días también para que le predique a alguien y para que después lo lleve al templo. Si usted es odontóloga o odontólogo, pues todos los días se encuentra con personas de esas áreas, así que gánelos para Cristo también, porque ese es su tiempo completo en la odontología, ¿cierto? Pero allí encuentras también los discípulos. Si usted trabaja en la construcción, pues todos los días vas a ir a trabajar en la construcción y vas a tener obreros y personas, ingenieros, arquitectos a tu alrededor, así que aprovecha ese tiempo también para predicar el evangelio. Todos los tiempos que Dios te dé en tu posición, hazlo con mucha dedicación. La carrera que Dios te dio, se cumple en lo que haces y sé el mejor de tu pueblo, el mejor de tu ciudad, el mejor de tu país, el mejor trabajador de la empresa, el mejor político, el mejor en todo. Y si eres pastor, entonces sé pastor y sé pastora, porque a eso Dios nos llamó. A eso Dios nos llamó. Aférrate ahí, confía en el Señor, sal al campo todos los días y vendrán todas las respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Dios Todopoderoso, oramos todos juntos para poder tener la sanidad espiritual y el estándar de los discípulos conforme a la imagen de Cristo, para poder estar trabajando todos los días en el templo y en las casas, enseñando a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús el Cristo hemos orado y todos decimos amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a